Bienvenidos a esta clase práctica correspondiente al módulo número 2. Nuestra materia está comprendida por 6 módulos. Hoy veremos el módulo número 2, que consta de 2 temas. El tema 3, la investigación científica en salud pública, y el tema 4, la estadística. Para realizar una introducción, vamos a repasar el concepto de salud pública, que es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades mediante los esfuerzos organizados de la comunidad. Para que la salud pública pueda desarrollar sus actividades, se apoya en 4 disciplinas o instrumentos metodológicos. Ellos son la investigación, la estadística, la epidemiología y la administración. En este encuentro vamos a desarrollar la investigación científica y la estadística aplicada a la salud pública. El tema 3, la investigación científica en la salud pública. Frente a la realidad que vivimos, la ciencia tiene por objeto no solo acumular información, sino también explicarla y comprenderla. La ciencia y la vida no son atributos separados. El método científico constituye un medio fácil y seguro que cualquier hombre puede utilizar para llegar a un conocimiento más cabal del mundo circundante. El profesional de enfermería debe promover y estimular su interés por las actividades científicas para poder contribuir a la solución de problemas respondiendo racionalmente a los mismos. La investigación en salud pública es el estudio de los factores que afectan a la salud y a su atención desde el punto de vista comunitario. Llama la atención los problemas de salud que surgen y cuando se formula un problema de salud, nosotros los convertimos en un problema de investigación, de los cuales se establecen los objetivos. Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el que se realiza una investigación. Los objetivos surgen del planteamiento del problema y sirven de guía marcando la amplitud y los límites del estudio. Son congruentes con el problema, medibles y observables, formulados con claridad y precisión, y deben seguir un orden, ya sea lógico o metodológico. Ahora vamos a ver ejemplos de trabajos de investigación de alumnos de la cátedra que fueron presentados en esta provincia y en otras provincias y publicados. En una investigación, uno de los objetivos fue determinar el nivel de conocimiento de la población del asentamiento Barrio San José de San Miguel de Tucumán sobre la campaña nacional de seguimiento contra sarampión y rubiola. En otra investigación, uno de los objetivos fue conocer la edad de inicio de consumo de alcohol en los adolescentes de 13 a 18 años que asisten a la escuela Scalabrini Ortiz en el mes de septiembre del 2019. Ahora repasemos los tipos de estudios y los criterios de clasificación. Control de asignación de factor de estudio. ¿Se acuerdan ustedes qué es efecto causa? El efecto es la enfermedad o el problema de salud que estamos estudiando. Por ejemplo, si estudiamos el cáncer de pulmón, el cáncer es el efecto. Y el factor es lo que lo produce o influye para que se desarrolle ese efecto o esa causa. Si el estudio de factor es observacional, vamos a ver cómo se presenta la enfermedad en esa población, porque no tenemos la capacidad de asignar un factor que creemos que causa esa enfermedad o problema de salud. Si lo traemos al problema de la actualidad, supongamos que estamos estudiando una nueva vacuna o un tratamiento para el COVID-19. Entonces podemos hacer un diseño de investigación donde a un grupo le vamos a probar la vacuna o el tratamiento y a otro grupo solo le vamos a administrar el placebo. Como investigador, se puede decidir a qué grupo va la vacuna o el tratamiento y a qué otro grupo no. Entonces, cuando el investigador puede manipular esa asignación del factor en estudio, se llama que es un diseño experimental.
Si se le hubieran administrado a todos la vacuna o el tratamiento, entonces tan solo hubiera sido un estudio observacional. De acuerdo a la finalidad del estudio, puede ser descriptivo o analítico. Si se desea describir el grupo en un grupo específico, entonces es descriptivo, pero si se quiere comparar esa situación o esas características en otro grupo diferente, es analítico. Siempre el analítico compara grupos. Secuencia temporal. Si la investigación se realiza en un momento determinado y si se hace una única medida, esa medida podría ser un día, un año, una década o un nanosegundo, pero solo se medirá una vez, entonces sería un estudio de corte transversal, una foto, un corte en el tiempo. Si se mide más de una vez, entonces un seguimiento de las unidades de observación. Sería un estudio longitudinal, una película. Inicio de estudio en relación a los cambios con el objeto de estudio. Si estudiamos, por ejemplo, el cáncer de pulmón y tomamos un grupo de pacientes que no tiene el problema y lo seguimos al futuro y vemos cómo se desarrolla la enfermedad, entonces es un estudio prospectivo. Si estudiamos un fenómeno en el pasado, entonces es un estudio retrospectivo. Siguiendo el ejemplo del cáncer de pulmón, vamos a estudiar las causas, por ejemplo, si fumaba, dónde vivía o si el ambiente estaba contaminado. Ahora veamos algunos conceptos. El de población, que es el conjunto de unidades, individuos, objetos, instituciones, etcétera, en la que existe una característica común susceptible a ser medida a partir de las cuales se obtendrán los datos. La población puede estar constituida por personas, animales, registros médicos, nacimiento, muestras de laboratorio, accidentes viales, instituciones, etc. La muestra es el subconjunto de unidades provenientes de la población, es parte de la población, que con algún criterio o sin él son seleccionados a los efectos de ser estudiadas en una o más características. El subconjunto parte de la población es la que llevará a cabo la investigación con el fin de posterior de generalizar los hallazgos a la población. Cuando ustedes lean un trabajo de investigación, tienen que identificar si este estudio se hizo con toda la población o si se tomó una parte, o sea, una muestra. Si se toma una muestra, tienen que identificar qué tipo de muestra es, si es probabilística o no probabilística. ¿Saben por qué nos sirve esto? Si un muestreo es no probabilístico, o sea, que el investigador decide con quién va a trabajar y con quién no va a trabajar, entonces los resultados de ese estudio solamente sirven para esa población. No se puede generalizar. Es la diferencia con el muestreo probabilístico, que se puede generalizar el resultado, porque el investigador elige una muestra aleatoria. Los resultados tienen un margen de error, pero sí pueden generalizar al resto de la población. ¿También saben para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si van al CAPS y quieren hacerle una encuesta a los pacientes los días que se realizan las prácticas, que serían los días jueves y viernes, este muestreo sería no probabilístico. No se puede generalizar a todos los días que asisten los pacientes al servicio. Si la encuesta sería realizada todos los días, se sortearía al azar los días que van a muestrear. Entonces, todos tendrían la misma posibilidad o probabilidad de ser elegidos, siendo este último un muestreo probabilístico. Variables estadísticas. Las propiedades o características susceptibles de tomar distintos valores o intensidades. Los tipos de variables son cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominal, dicotómica y ordinal, y las cuantitativas discretas o continuas. Una variable puede cambiar de tipo de variable de acuerdo a cómo fue definida. Por ejemplo, la variable de edad, por definición, es una variable cuantitativa continua, porque va modificando desde el día que nacemos
por año, mes, día, hora, minuto, segundo. Pero nosotros, por conveniencia, la convertimos en cuantitativa discreta, la edad medida en año entero. Si a la misma variable edad la queremos categorizar en niño, adolescente y adulto, ahí la convertimos en una variable cualitativa ordinal. Si a la misma edad, variable edad de la mujer la dividimos en que si están embarazadas, sí o no, entonces sería una cualitativa dicotómica. ¿Saben para qué definimos las variables en una investigación? Es para poder elegir cuál sería el gráfico adecuado para presentarla. Ahora veamos el tema 4, la estadística. Importancia de la estadística en la investigación. Metodología estadística, información que brinda la salud pública, indicadores. Demografía, estadísticas vitales, primarias y secundarias. Estadística de recursos materiales y humanos. Estadística de rendimiento institucional. Información estadística en el área socioeconómica y cultural, medición cualitativa. Fuentes de información. Estas son las principales fuentes de información en las que van a ver ustedes dentro de un centro de atención primaria de salud. El registro de sucesos demográficos lo brinda el registro civil. Los censos de población y vivienda son las fichas familiares del agente sociosanitario, comúnmente llamado censo del agente sociosanitario, que se realiza a cada familia en la visita. Son al final condensados o consolidados en una sola planilla, la cual se llama ronda del agente sociosanitario y representa a toda la familia que corresponde a la población censada. Registro ordinario de los servicios de salud. Por ejemplo, los de enfermería y consulta médica. Datos de vigilancia epidemiológica, que son los que se extraen de las consultas médicas y son volcados en forma semanal a una sola planilla, llamada planilla de notificación médica obligatoria. Los datos obtenidos se la presenta en un seguimiento epidemiológico, llamado vulgarmente sábana epidemiológica. Encuesta por muestreo, encuestas poblacionales. En la encuesta por muestreo a nivel nacional es una encuesta que se llama encuesta permanente de hogares. En los servicios de salud se hacen encuestas que no se pueden realizar a toda la población, pero se hace un muestreo para realizar la encuesta poblacional y estos datos se generalizan a toda la población. Registros de enfermedades. Son las planillas de atención de los médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos, etcétera, que trabajan dentro de un servicio de salud. Otras fuentes de datos de otros sectores económicos, políticos, bienestar social. Por ejemplo, son registros de la población económicamente activa, con desempleo, con beneficios sociales. ¿Cómo presentar la información? Esto no es nuevo para ustedes. Lo que vamos a hacer es una aplicación de la estadística a la salud pública. Toda la información de los datos poblacionales y de los indicadores de salud se resumen en tablas y gráficas estadísticas que vamos a representar. Estructura de una tabla estadística. Como por ejemplo, tenemos esta tabla que tiene un título. El título tiene un elemento poblacional que en este caso sería el recién nacido. Una clasificación de la variable, como sería el peso al nacer y la edad gestacional. El lugar, en este caso, sería el Hospital Eduardo Castro Rendón, Neuquén, y el cuándo, en el año 1997. Encabezado del talón, es la variable principal, en este caso sería peso al nacer. Encabezado principal,
es la variable relacionada o variable también secundaria. Esta está distribuida por frecuencia. Todos los totales deben estar realizados en columnas y en filas. Y no se olviden también de colocar la fuente. Este es un resumen de gráficos que se pueden realizar luego de haber realizado la tabla. Y según el tipo de variable. Si la distribución de frecuencia es de una sola variable cualitativa, el gráfico apropiado sería el circular, barras simples o pictogramas. Si es una sola variable continua, el gráfico apropiado puede ser un histograma o un polígono de frecuencia. Si la distribución de la frecuencia es de dos variables y son cualitativas, el gráfico se podría hacer barras agrupadas o barras segmentadas. Si las dos variables fueran continuas, podría ser barras agrupadas, barras segmentadas, polígonos de frecuencia. La relación entre dos variables cualitativas se pueden representar por barras agrupadas o barras proporcionales. Y si las variables fueran continuas, gráficos lineales o diagramas de dispersión. La variación en el tiempo o en la edad es una variable cuantitativa y su representación puede ser lineales o semilogarítmicas. Ahora vamos a entrar al trabajo práctico que ustedes deben realizar en este módulo. El control de lectura, que lo van a resolver en el cuestionario. El análisis de los artículos de investigación subidos al campus, que van a encontrar en el mismo y en los cuales ustedes deben analizar el objetivo, el tipo de estudio, la población, muestras, variables, resultados, conclusión y discusión. Van a elegir, según el grupo seleccionado, el artículo de investigación y le van a analizar todo lo anteriormente dicho. Otro de los trabajos que deben realizar es la presentación y análisis de datos de producción y rendimiento del servicio de salud, resumido de manera tabular y gráfica. Para el mismo van a estar seleccionados en un determinado servicio, en donde van a clicar en el mismo y se va a desplazar los datos que necesitan analizar. Van a ir a los datos de producción y rendimiento. Uno de los cálculos que deben realizar es el de consulta médica, en el cual van a ver que todas las especialidades tienen el servicio seleccionado. Luego van a realizar el cálculo con la cantidad de consultas médicas ambulatorias totales y las sumas de todas las consultas médicas ambulatorias en un determinado periodo. Para calcular van a colocar en el numerador el total de consultas médicas. Un ejemplo en este caso sería de cardiología 232. Y en el denominador el número total de consultas médicas acumuladas. En este caso sería 1414. A ese resultado lo tendrían que multiplicar por 100 para sacar el valor relativo. Luego se los tendrá que presentar en una tabla con el título adecuado. Presten muchísima atención en el título. A esta tabla se la va a exponer con números absolutos y relativos y con los totales correspondientes para luego poderla graficar. La gráfica, nosotros que acá le proponemos dos tipos de gráficas, una de barras agrupadas y otras de barras proporcionales. Ustedes pueden elegir cuál es los tipos de gráficas que más les gusta para poder presentar la información obtenida. Recuerden que en el gráfico debe llevar el N, no así en las tablas. Otro de los cálculos que deben realizar son los pacientes asistidos en enfermería por mes. Ustedes van a observar esta información, en donde en el mes 1, que vendría a ser enero, todos los enfermeros atendieron a 1.293 pacientes. Entonces el cálculo será el número total de pacientes atendidos por enfermería, en este caso el número total de pacientes atendidos en enero, sobre el número total de pacientes atendidos por enfermería acumulado en un periodo. Esto sería el total de todos los pacientes atendidos, por ejemplo, en el año. A ese resultado lo van a multiplicar por 100 para poder sacar el número relativo y presentar la información como corresponde.
Luego se realizará la gráfica. Para este tipo de cálculo y de este tipo de variables se puede realizar las barras simples, en donde se tiene que determinar y ver cuál es el número absoluto y relativo. El absoluto que va entre paréntesis y el relativo en porcentajes. A esto hay que realizar una interpretación del dato estadístico, un análisis o una nota que se puede poner al pie del gráfico puede ser que se observa la mayor proporción de prestaciones durante los meses de marzo a mayo. Esto podría explicarse por el inicio del periodo lectivo, lo que incrementa el número de consultas para la realización de los certificados médicos. Se presenta la menor proporción de pacientes durante los periodos de noviembre a febrero, lo cual coincide con el periodo de licencia anual reglamentaria. En los trabajos de investigación es necesario que ustedes aparte le pongan el número que ha obtenido la variable, tanto en forma absoluta o relativa. Otro cálculo es el rendimiento de horas médicas. Para ello, ustedes a la información que se les suministra van a tener que realizar un cálculo. Por ejemplo, el número total de consultas médicas sobre el total de horas médicas efectivas. Ustedes en la información que tienen dentro del campus tiene cada especialidad la cantidad de hora médica. Entonces no van a necesitar realizar el cálculo. En el caso de tener que realizar el cálculo, se considera que las horas médicas efectivas por día son 6 horas y las horas médicas efectivas por mes son de 120 horas en las horas médicas. Ese resultado lo van a exponer en una tabla en donde puede estar representado por números decimales y luego realizar la gráfica correspondiente para poder comparar y hacer el análisis como corresponde. Otro cálculo que deben realizar es el rendimiento horas enfermería. Para ello van a tener que realizar el cálculo del número total de pacientes atendidos sobre el total de horas de atención de enfermería efectiva. Para poder sacar la cantidad de horas efectivas de atención de enfermería, es necesario saber que la enfermera, a pesar de sus 6 horas de trabajo, no puede estar trabajando directamente sobre el paciente porque debe acondicionar su sector. Entonces, para ello se calcula solamente 4 horas por día de atención. Y si fueran 24 horas o una guardia de un día de 24 horas, solamente son 20 horas el cálculo que se realiza de atención directa al paciente, teniendo un total de 80 horas de atención por mes. Para el cálculo que ustedes tienen que realizar, es necesario que pongan el periodo que están analizando. En el caso de que fuera un año, sería cada mes de ese año. Luego, el total de los pacientes atendidos por mes, las cantidades de horas que tienen que dar al paciente y se realizará la división correspondiente para sacar la relación. Luego realizarán el cálculo correspondiente, como es un gráfico, llevará el n y se podrá observar también la cantidad de pacientes que atienden por hora. En este gráfico, uno de los análisis, por ejemplo, que pueden realizar es que en el mes de abril, en una hora de atención, atendió a 7,3 pacientes. Otro tipo de gráfico que tienen que realizar son las prestaciones de enfermería. Para ello, ustedes van a ver en los datos que existen esta distribución de prestaciones que realiza la enfermera. Para poder realizar el cálculo, van a tener que tener de una determinada prestación, por ejemplo, el de control antropométrico, en el cual iría el peso, la talla, el perímetro cefálico, o de otras prestaciones que está al final, o de inyectables y vacunas, o sea, la sumatoria de las ambas, o de las curaciones, o de la glucemia, nebulización y PAF, el total para un periodo. Por ejemplo, aquí se está analizando el periodo enero-junio, en donde van a tener que realizar los números absolutos y relativos y poder presentar en un gráfico.
No se olviden que si la variable es cualitativa nominal, la presentación gráfica irá por frecuencia. Ustedes pueden decidir si irá de mayor a menor frecuencia o de menor a mayor frecuencia, porque así es más simple y fácil de observar cuál sería la mayor cantidad de prestaciones que realiza la enfermera o la menor cantidad. Prestaciones de enfermería por paciente. Para ello es necesario realizar un cálculo del número total de prestaciones de enfermería sobre el número total de pacientes atendidos en un determinado periodo. Entonces, sumarán la totalidad de las prestaciones en un determinado mes y la totalidad de los pacientes que estuvieron atendidos en ese mes. A esta división sacarán la relación y lo presentarán en un gráfico. Entonces ustedes tendrán que analizar en un determinado mes, que por ejemplo acá se observa en el mes de marzo, a cada paciente se le realizó 4 prestaciones aproximadamente o en promedio. Otro ejercicio que tienen que realizar son los indicadores demográficos de la población total, el sexo y la edad. Para ello es necesario que vayan al campus y cliquen en el servicio que han sido asignados, en donde se les desplegará este tipo de datos y ustedes elegirán la de ronda del agente sociosanitario. La ronda del agente sociosanitario, recordemos que es un condensado o consolidado de todos los censos o de todas las fichas familiares que realizó el agente sociosanitario en una determinada población. Poder analizar la edad y sexo de esa población, van a ir a la ronda y de este sector van a sacar la totalidad de la población, el sexo de la misma distribuida en varones y mujeres y la distribución por grupo etario para presentarla en tabla y en gráfico. Y luego una representación gráfica del sexo. También no se olviden de llevar el N. Por último, una vez terminada la presentación de todo en un Word y a través de una carátula en donde indique todos los integrantes del grupo, van a subir esa información al campus virtual en donde dice trabajo práctico número 2 para poder concluir con la presentación del trabajo práctico. También es necesario que ustedes realicen la vida ese esfuerzo, el pulgar para arriba, y no los 4 dedos acostados que esperan llevarse el mismo mérito. Mucha suerte, chicos, con el trabajo práctico. Muchas gracias.